El Deutsches Afrikakorps, también llamado simplemente Afrikakorps, fue una fuerza expedicionaria de la Wehrmacht que sirvió en el norte de África durante la Segunda Guerra Mundial. El Afrikakorps se hizo famoso junto a su primer comandante, Erwin Rommel. Al carecer de recursos y mano de obra, el Afrikakorps fue derrotado en mayo de 1943. La campaña militar en el norte de África fue de poca importancia para Alemania, de importancia relativa para Italia y de gran importancia para Inglaterra. Enviado a Libia en febrero de 1941, Erwin Rommel fue poco más que un gesto de buena voluntad de Hitler hacia Mussolini, que había comenzado a luchar en la región en junio de 1940, después de que las fuerzas británicas ocuparan el fuerte italiano Capuzzo. Al asumir el mando del destacamento Afrikakorps, Rommel recibió una orientación clara. Su objetivo era únicamente sostener las posiciones italianas en ese momento. Debido a una ofensiva inglesa, denominada Operación Campes, el ejército fascista quedó estacionado en el territorio de Cirenaica, en el noroeste de Libia, y debía permanecer allí. Sin embargo, en los 3 meses anteriores, los italianos habían perdido 400 tanques y 130.000 de sus hombres habían sido capturados. Rommel transformó esta misión limitada en una gran campaña ofensiva en el desierto, frente a los ingleses, que conocían el lugar y estaban dispuestos a mantener las tierras que controlaban desde el siglo XIX. Él, que entonces ya era conocido con el sobrenombre de Zorro del Desierto, avanzó hasta la frontera con Egipto en junio de 1942, tras el avance despiadado contra las ciudades libias de Gazala y Tobruk. Parecía capaz de llegar al canal de Suez y crear una nueva base de apoyo para Alemania en el frente soviético, además de ocupar los yacimientos petrolíferos de Oriente Medio y, prácticamente, quedarse sin combustible aliado. Rommel quería hacer que su área de actividad ganara más peso en la estrategia del Führer, que en aquel momento estaba demasiado ocupado con el frente ruso. Creado oficialmente el 12 de febrero de 1941, el Afrikakorps era una fuerza expedicionaria compuesta, al principio, solo por el 5º Regimiento Panzer y varias otras unidades más pequeñas, como la Brigada de Paracaidistas Ramke. También contaba con 8 divisiones italianas, 3 de las cuales eran de infantería. Unos meses más tarde, también se unió la 15ª División Ligera Alemana. A pesar de estar oficialmente subordinado al ejército italiano, el comandante alemán actuó por su cuenta. El 24 de marzo, Rommel desobedeció todas las órdenes y avanzó contra las fuerzas aliadas. A los pocos días retomó la región de Cirenaica. En junio de 1941 ya se encontraba a las puertas de Tobruk, pero fue rechazado. Reorganizados y contando con divisiones de los ejércitos de Sudáfrica, Nueva Zelanda, India y un grupo de franceses bajo el liderazgo de Pierre Koenig, los aliados reaccionaron y retomaron gran parte del territorio recientemente recuperado por Rommel. El 30 de diciembre, una vez más, el eje estaba estacionado en el Alemán. A partir de enero de 1942, tras recibir 55 tanques y 126.000 toneladas de suministros, Rommel lanzó una nueva ofensiva, que esta vez garantizaría la captura de Gazala y Tobruk. Siendo el único puerto donde podían anclar grandes barcos en los 1.800 kilómetros de costa entre Sfax en Túnez y Alejandría en Egipto, Tobruk tenía gran importancia en un campo de batalla donde había que recorrer grandes distancias en regiones áridas y la falta de gasolina y suministros era un problema grave. Además, la ciudad albergaba la fortaleza más formidable de toda África, Got el Waleb, con 27 kilómetros de fortificaciones dobles, que había sido modernizada por los italianos en 1935. En sus alrededores, donde los alemanes intentarían invadir de nuevo, había 900 tanques ingleses contra 320 alemanes y 240 italianos. La región también estaba protegida por la línea Gazala, que iba desde Gazala hasta Beer Hakeim, rodeada de grandes campos minados, lo que creaba nuevas dificultades en el enfoque del ataque. En la noche del 25 de mayo, bombarderos alemanes, principalmente Messerschmitt Me-109, atacaron posiciones británicas cruciales. El ataque terrestre contra el primer objetivo, Gazala, comenzó el 26 de mayo de 1942. Liderados por el general alemán Ludwig Cruel,
2 cuerpos de infantería italianos y 2 regimientos alemanes de la 10ª Brigada de Fusileros se dirigieron hacia la ciudad utilizando la principal línea de defensa aliada. Mientras estos hombres fueron fuertemente rechazados, Rommel dirigió 3 columnas de 10.000 vehículos cada una hacia el flanco sur, a 54 kilómetros de Tobruk. Probablemente debido a la interceptación inglesa del sistema de comunicaciones alemán, el avance sorpresa fue detectado a tiempo por los aliados. Al llegar a Verachem, al sur, Rommel encontró una fuerte resistencia y perdió 1/3 de sus tanques. Tuvo que retirarse y hacer movimientos en falso para distraer a sus enemigos y ganar tiempo. Cuando se estaba acabando el combustible y la tragedia parecía inminente, Cromwell rompió la barrera inglesa y llegó para ayudar. A finales de mayo, Verachem fue rodeada. Rommel continuó hacia el norte y el 2 de junio cayó el fuerte de Got el-Walev. Verachem no cayó hasta el 10 de junio, después de que Rommel enviara al general Fritz Bayerlein al mando de las tropas. El día 13, la 90ª División Ligera estaba en el Adem, donde comenzó una feroz batalla de tanques en el desierto abierto. Atacados por sorpresa con armas antitanques, los ingleses fueron derrotados. El día 17 comenzó el ataque en 3 frentes contra Tobruk. Con el apoyo de la 132ª División del ejército italiano, el Afrique Corps se dirigió hacia las bases de la 7ª División Blindada Británica en Gambut. La maniobra sugería que Rommel se dirigiría hacia Egipto y dejaría Tobruk intacta pero rodeada. Sin embargo, el día 19, con el fin de la resistencia en la zona y el reabastecimiento de vehículos, los alemanes giraron hacia el este y comenzaron a marchar nuevamente contra la ciudad portuaria. El día 20 comenzó la tercera fase de la ofensiva, el ataque propiamente dicho. La acción comenzó en Judea y siguió la misma estrategia que a Rommel le hubiera gustado poner en práctica 7 meses antes. Después de que 588 vuelos alemanes y 177 italianos bombardearan el objetivo, los tanques se movieron rápidamente, con una visibilidad mínima debido a las tormentas de arena. Aún así, se restringió el uso de la radio para evitar que, como había ocurrido durante el movimiento contra Verachem, se interceptaran las comunicaciones. Las únicas transmisiones permitidas se utilizaron para transmitir información que confundió a los británicos. Al final del día, gracias al uso de cañones de 88 milímetros como artillería antitanque, Rommel y sus 113 tanques habían destruido 230 tanques británicos. La acción comenzó a las 6:35 de la mañana y, a las 16 horas, los británicos ya habían quemado todos los documentos importantes y parte de sus reservas de combustible. A las 20 horas, los alemanes estaban dentro de la fortaleza, donde capturaron 33.000 prisioneros, 2.000 vehículos y 5.000 toneladas de alimentos. Toda la región estaba rodeada de un denso humo negro. Aún así, a los alemanes les quedaban 14.000 toneladas de combustible. Fue la segunda mayor derrota inglesa en la Segunda Guerra Mundial, peor que Tobruk fue solo la campaña de Singapur, que tuvo lugar en febrero del mismo año, 1942, cuando 85.000 hombres se rindieron ante tropas japonesas numéricamente inferiores. Respecto al fiasco en África, en sus notas, el primer ministro británico Winston Churchill comentó, desolado, la derrota es una cosa, la humillación es otra. Hitler, a cambio, le dio a Rommel el título de mariscal. A los 50 años, se convirtió en el oficial militar alemán más joven en alcanzar tan alto rango en las filas. Cuando recibió la noticia del reconocimiento de su primer ministro, el vanidoso comandante se alegró, pero reaccionó con desdén, hubiera preferido que me hubiera enviado una división más. Mientras los ingleses lamentaban su derrota y los alemanes celebraban su victoria, Rommel condujo a sus hombres a El Alemán, a 100 kilómetros de Alejandría. Llegó allí el día 30, apenas 10 días después de la aplastante victoria, con hombres exhaustos y apenas 12 tanques. Esta carrera se hizo a pesar de las órdenes expresas de Mussolini de no avanzar. El primer ministro italiano acabaría convencido por Hitler días después, ya que las prisas tenían su justificación. Acostumbrado a aprovechar las brechas abiertas por oponentes abatidos por las derrotas, el mariscal no quiso perder más tiempo del que ya había perdido. Algunos dicen que regresar a Tobruk en lugar de dirigirse directamente a Suez fue un error estratégico.
no hubo ningún error. Ni siquiera él se habría atrevido a avanzar hacia Egipto con esa posición detrás, afirmó el coronel británico Desmond Young, que luchó contra Rommel en África y, al final de la guerra, quedó impresionado por las hazañas de su oponente. Escribió una biografía del alemán publicada en 1950. En este libro, dice que, durante la ocupación de Tobruk, el futuro mariscal alcanzó la cima de su genio. Él dirigió a sus hombres de manera brillante, mantuvo a todos en un alto nivel de disposición a pesar de las dificultades iniciales y logró un logro extraordinario, aprovechando al máximo el armamento que tenía a mano, dice Young. La derrota inglesa provocó un cambio de actitud. Fue en ese momento cuando el general Bernard Montgomery asumió el mando de las fuerzas aliadas en la región. En África y Francia, Montgomery se convertiría en una espina clavada en el costado de Rommel. En 1943, Montgomery logró el revés británico, movilizando alrededor de 195.000 hombres para la batalla de El Alamein. El ataque masivo hizo que Rommel retrocediera y se retirara a Egipto, incluso sin la autorización de Hitler. El 13 de mayo de 1943, lo que quedaba del ejército de Rommel se rindió a los aliados en las afueras de Túnez. La rendición se produjo 773 días después del inicio de la ofensiva del Afrika Korps.